Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este seminario organizado por la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor, con el patrocinio de la Universidad Católica del Norte, y que cuenta con la participación de dos distinguidos expositores, uno desde España y otro desde México, con las diferencias de horarias pertinentes, y que esperamos que sea del agrado de ustedes. Luego van a recibir las indicaciones de cómo nos vamos a comunicar con los expositores. Esperamos que tengan una grata jornada y los dejo con quien va a ser la conductora de este seminario, que es la colega Jacqueline Flores. Ella es enfermera, como todos los que somos los de la red, es doctora en enfermería por la Universidad Andrés Bello, y además es magíster en salud pública, y es actualmente la coordinadora del programa de vinculación con el medio y del programa de la Universidad del Adulto Mayor, que realizan actividades educativas destinadas a las personas mayores tanto del área urbana como del área rural de la región de Coquimbo. Y además, por supuesto, es una de las integrantes fundadoras de la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor. Buenas tardes, Jacqueline. Muchas gracias por el apoyo de tu universidad. Hola Doris, hola a todos, buenas tardes. Gracias a quienes se han conectado a participar en esta actividad, que es muy importante para nosotros, sobre todo en este mes, que hacemos resaltar la validez que tienen las personas mayores en nuestra sociedad, que si bien debiéramos hacerlo siempre, este mes es especialmente dedicado a las personas mayores, así que es un honor compartir con estos dos expositores que tienen una vasta carrera y experiencia en este tema. Y les vamos a pedir que una vez que cada uno de ellos termine su presentación a través del chat del canal de YouTube, vayan anotando sus preguntas, y una vez finalizada la presentación de cada uno, vamos a irselas leyendo para que ellos las puedan responder. En primer lugar, voy a presentar al doctor José Luis Cabezas Casado, que es profesor titular de Psicología de la Universidad de Granada, profesor desde 1997 en Psicología Evolutiva y de la Educación, desde los 25 años de edad, es profesor de la Facultad de Trabajo Social, primer doctor en España en Gerontología Social en el año 1998, director de Inclusión de la Universidad de Granada en el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad. Ha sido coordinador general de Movilidad Internacional No Europea de la Universidad de Granada, la universidad con más movilidad de Europa, subdirector de posgrado de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, vicedecano de Relaciones Internacionales y alumnado de la Facultad de Trabajo Social por 8 años, tutor académico de la UGR para América Latina, coordinador del Máster de Gerontología Social por 10 años, coordinador del Experto en Gerontología Social por 10 años, profesor en máster relacionados con envejecimientos en diferentes universidades españolas, en universidades europeas, CASEL, Coimbra, Roma, Cagliari, etc., y en latinoamericanas como la Universidad de Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, entre otras. Docente y conferencista en más de 150 foros sobre temas relacionados con envejecimiento a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como director de inclusión de la Universidad de Granada en el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, máster en Gerontología Social, profesor de posgrado desde hace 17 años, autor y coautor de varios libros: El ciclo de la vida, En busca del calor y el color y el sentido de la vejez, Práctica de desarrollo, Aplicaciones prácticas de la psicología al contexto sociolaboral y sanitario, Empleo de la inteligencia emocional en el entorno sanitario, Comunicación interna en el entorno sanitario, Temas de gerontología, entre otros.
y coautor de diferentes publicaciones nacionales e internacionales en revistas de prestigio internacional. Es además autor de un centenar de publicaciones, director de diferentes tesis doctorales sobre envejecimiento y más de 100 trabajos de fines de máster sobre vejez. Miembro del equipo de investigación con mención en excelencia en gerontología y dependencia, participante en proyectos de investigación y desarrollo sobre envejecimiento y director de diferentes proyectos de innovación docente en psicología. Le damos entonces el pase al doctor José Luis Cabezas Casado para que haga su presentación. Sí, hola, muy buenas noches aquí en España, buenas tardes a ustedes. Es un auténtico honor el compartir este seminario con personas que aprecio tantísimo y con un tema que nos une tan maravilloso. Muchísimas gracias por la presentación y si les parece, pues vamos a pasar a compartir pues, estos temas que trabajamos. Bueno, pues aquí en España llevamos un tiempo trabajando en el tema de la inteligencia emocional. Y bueno, pues vamos a compartir algunas experiencias con mucha humildad y bueno, pues estaré encantado al final de la presentación, si les apetece, pues que podamos dialogar un poquito de todo esto. Mi agradecimiento a los amigos y amigas de Valparaíso, a la red Redesan y especialmente a la doctora Doris Sequeira, que tuve la suerte de compartir y de coordinar junto a María su tesis doctoral. Aparte de este agradecimiento, yo creo que para estar a gusto en un seminario, en un curso, en una conferencia, como le digo yo a mis estudiantes, hace falta dos palabras que acaban en mor. Es amor al tema, a las personas, a nosotros, y por qué no, afrontar también con humor. Amor y humor dan sentido mucho a la vida. ¿El por qué el título de esta intervención, inteligencia emocional con las personas mayores? Pues yo creo que lo que nos une aquí a todos es el interés de trabajar con el adulto mayor y este interés por trabajar tiene que acabar en personas, adultos mayores más felices. De nada tiene sentido que aumentemos los años a esta vida, de nada tiene sentido que nuestro cuerpo lo mantengamos con salud si detrás de ello no se traduce en personas mayores que están más felices. Por eso yo creo que la auténtica brújula de la gerontología es llegar a este puerto, que las personas mayores pues, se sientan más satisfechas, más felices. Yo siempre digo que cuando hablamos de inteligencia emocional, esto es como la meteorología, como el hombre o la mujer del tiempo. Cuando nos dice en televisión, mañana va a hacer frío, va a hacer calor, lo que podemos hacer es protegernos, no podemos parar la borrasca, ni el mal tiempo, ni el huracán, pero sí podemos protegernos. Cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, yo siempre digo que nuestros mayores, nuestros adultos mayores, cada uno es diferente, cada uno tiene en la mochila de la cabeza y del corazón cosas distintas. Y hablar de trabajo con inteligencia emocional es trabajar muchos aspectos. Yo aquí lanzaría la pregunta interior de cada uno, en qué notamos que hemos cambiado desde que teníamos quizás 18 años a, por ejemplo, el momento de ahora. ¿Cuántas cosas han cambiado? Pero las emociones seguramente siguen siendo igual de intensas. Hablar de inteligencia emocional y envejecimiento, yo creo que es uno de los grandes temas que más luz están dando en el mundo de la psicología en el trato con el adulto mayor. Y más que un tema, yo creo que es una brújula que da luz a muchos temas con los cuales trabajamos con los adultos mayores. Esta frase que he visto también en otra presentación hoy de Ingrid Bergman, ¿no? Envejecer es como subir a esa montaña, la mirada siempre es más grande, ¿verdad? Y las emociones son otras, la vista más amplia y serena. Trabajar con inteligencia emocional, resumido, sería trabajar para hacer que las emociones de las personas mayores se conviertan en un gran recurso para desenvolverse y adaptarse mejor a esta nueva etapa de la vida. Esto dicho así es muy sencillo, pero se puede traducir en muchas iniciativas preciosas. Yo siempre les digo con humor a mis estudiantes, cuidado con lo que consideramos envejecimiento activo, porque a veces podemos pensar que envejecimiento activo puede ser esto. Yo creo que estamos todos de acuerdo que quizás no haya que llegar a ese extremo. Tampoco tiene por qué ser esto, ¿verdad? Llegar a ese extremo. Tampoco esto. Es decir, llegar a un envejecimiento activo
es llegar a un envejecimiento satisfactorio, no a un envejecimiento hiperactivo. En este sentido, envejecer activamente puede tener una vida más feliz, tener metas y proyectos, como siempre decimos los psicólogos, esta es la gasolina que mueve nuestra psicología, no permitir que nuestro cuerpo se oxide, tampoco las relaciones sociales y tampoco las emociones que experimentamos, y, en definitiva, encontrar aquel estilo de vida que nos hace sentir bien y aprovechar mejor las capacidades que cada uno tenemos y que son diferentes. Con ello nace este concepto hace unos años, el concepto de inteligencia emocional, que quizás se hizo más famoso con los libros de Goleman, pero que ya existía anteriormente. Y bueno, yo creo que cualquier servicio desde la gerontología, sean servicios de enfermería, servicios psicológicos, servicios médicos, tienen que estar centrados en la persona. Y centrado en la persona significa en las emociones de la persona, no solamente en la cabeza, sino sobre todo en su corazón. Esto que todos conocemos que es la inteligencia emocional está basado precisamente en ese sentir de cada una de nuestras personas que está enlazado, como no podría ser de otra forma, con los pensamientos que siente. Después pondremos algunos ejemplos. Es la capacidad de sentir y entender y regular esas emociones que nos dan fuente de energía. Y el éxito muchas veces va a depender de cómo trabajemos cada uno esta inteligencia emocional. Yo siempre le digo a mis adultos mayores que esto no se trata de aprender conceptos, sino de entrenarlos y conseguirlo cada vez más. Bueno, podríamos pensar y podríamos decir de 1 a 10 qué inteligencia emocional nos inspiran personas conocidas. Yo no voy a poner la nota, cada uno que la ponga interior, pero podríamos pensar qué nota le daríamos a una persona o qué nota le daríamos a otra en inteligencia emocional o a otra. Es decir, cada uno tendremos nuestra respuesta interior e intuitivamente sabemos de qué estamos hablando. Podemos añadir muchos elementos a nuestro envejecimiento para ser más felices. Y yo siempre me gusta decirle a mis estudiantes de gerontología que esto es un traje a medida que tenemos que hacer para nuestros mayores con nombre y apellido. O dicho con otras palabras, tal vez un programa que veamos que funciona en un país no lo podemos aplicar directamente a nuestro país o a esta residencia de mayores, sino que tenemos que adaptarlo a esas personas con nombre y apellido para que de verdad funcione. Todos, por así decir, tenemos como un bote de la felicidad interior donde están nuestras emociones más íntimas y será precisamente nuestro arte, como gerontólogos, hacer ese traje a medida. Los componentes de la inteligencia emocional, seguramente ustedes ya lo saben. Yo siempre digo que es como este gran plato que todos en Chile conocemos, la sabrosa chorrillana, ¿no? Vale, ¿cómo conectar una chorrillana con la inteligencia emocional? Bueno, pues la metáfora es que lo mismo que la chorrillana lleva una serie de ingredientes, patatas, carne, etcétera, pues la inteligencia emocional tiene también sus condimentos. Unos condimentos que podemos ver aquí reflejados, que son unos más, digamos, intrapersonales y otros más interpersonales. Trabajar con adultos mayores yo creo que lo podríamos representar como un iceberg, es decir, lo que vemos es muy pequeño en comparación con lo que no vemos, con ese mundo de emociones que le mueve cada día. Y en este sentido, pues trabajar la inteligencia emocional, pues por ejemplo, trabajar la autoconciencia. Yo creo que cualquier iniciativa que hacemos con adultos mayores debemos perseguir su empoderamiento, que la persona conserve sus capacidades hasta el final de su vida, que las ensalcemos, que las hagamos cada vez más fuertes. Después vamos a compartir algunas experiencias. También autorregulación, aprender estrategias, por ejemplo, para trabajar con las emociones propias y con las emociones de las personas con las que tenemos que convivir. Esto se aprende y se entrena también. Nos han enseñado a veces erróneamente que existen emociones positivas y emociones negativas. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, esto no es así. Todas las emociones que experimentamos son el resultado de miles de años de evolución. Y cuando nuestro cuerpo responde con una emoción, que sea agradable o desagradable, es la mejor forma que puede responder nuestro cuerpo. Ahora bien, hay que aprender a trabajar estas emociones. Y se abre un mundo muy grande cuando esto lo aplicamos al mundo de la gerontología. También, por ejemplo, trabajar la motivación con las personas mayores, enseñarles estrategias para automotivarse, no solamente para que lo motiven otras personas, sino para que llegue a tener su propia estrategia.
También estamos hablando de empatía, capacidad de ponernos en los zapatos de la otra persona, estrategias para ver el mundo desde las gafas de la otra persona. Esto será muy importante entrenarlo para ser feliz. Y cómo no, lo que son las famosas habilidades sociales, aprender a comunicarnos. Es una de las tareas más interesantes porque se ha visto que las personas que se comunican mejor con los demás, con el entorno e incluso con uno mismo, son personas que son más felices. Dicho esto, pues podríamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para envejecer activamente con inteligencia emocional? Bueno, yo creo que tenemos muchos servicios y en cada uno de los países que estamos conectados ahora seguro que tendremos una gama de servicios sociales diferentes, cada uno con sus características, pero habría que recordar algunas cosas que son importantes. Aquí en España tenemos una cartera de servicios sociales, ayuda a domicilio, centros de día, residencias, teleasistencia, etc. Bien, yo siempre digo que todo esto tiene sentido en la medida que lo conectamos con las emociones de la persona. Seguramente cuando luego mi compañera María hable del tema de la soledad, vamos a ver que los sentimientos de soledad y otros muchos sentimientos no es solamente lo objetivo, sino que es sobre todo un mundo subjetivo que hay que trabajar profundamente. Por lo tanto, aunque tengamos una cartera estupenda de servicios sociales, habrá que trabajar la parte psicológica de la persona, además hecha a medida. ¿Dónde estamos en estos servicios sociales? Pues yo creo que hemos avanzado mucho en estos servicios sociales objetivos, pero todavía nos queda un camino por recorrer para trabajar el mundo de las emociones del adulto mayor. Todavía podemos avanzar mucho más. ¿Hay elementos diferentes de la felicidad en la vejez? Pues yo creo que sí. Y yo creo que esto que llamamos felicidad, estarán ustedes de acuerdo, es algo, digamos, unipersonal. Lo que para mí me puede hacer feliz, para el adulto mayor que está al lado o para otra persona joven, puede ser que su felicidad sea otra cosa totalmente diferente. Y por lo tanto hay que hacer el traje siempre a medida. Este traje de la felicidad o el traje del bienestar tiene también muchos componentes. No solamente que nuestro cuerpo físico esté bien, ahora que estamos viviendo estos momentos de pandemia, lo importante que es la salud, ¿verdad? Pero todo lo que es la vida social, la vida emocional. Ahora, por ejemplo, la pandemia nos ha truncado enormemente lo que es la vida social. Nos habían enseñado toda la vida que teníamos que abrazarnos, que teníamos que estar cerca, y ahora tenemos que recalcular, y los grandes sufridores de esta situación están siendo los adultos mayores. Bueno, pues siempre podemos trabajar una parte objetiva y una parte emocional. Sin que entremos demasiada profundidad, porque esto daría para hablar mucho más de media hora, bueno, podríamos decir que la parte objetiva está clara. Esos indicadores que nos hacen un poquito tener más bienestar en la vida, bueno, tener una realidad económica, tener una salud concretamente, que estemos bien en los indicadores, que tengamos un apoyo social de personas a nuestro alrededor, que pueden ser familiares o no, una realidad arquitectónica, todo lo que es nuestro medio ambiente, y también tener una realidad de ocio que tenemos derecho. Pero sobre todo hay una parte subjetiva, una parte más emocional. Y aquí podríamos trabajar muchos frentes con el adulto mayor. Por ejemplo, lo que es la salud autopercibida. Esto es muy importante porque no basta con que nuestra salud objetiva esté bien, es que la persona mayor sienta que tiene la salud suficiente para tener bienestar. Y aquí va a haber mecanismos de comparación con otras personas que a veces van a ser muy importantes para que lleguemos a la conclusión que mi salud autopercibida es buena o no es buena. También, por ejemplo, otro componente va a ser la valoración que hacemos de la vida que hemos vivido. Si llegamos a los 80, a los 90, a los 100 años, esa valoración que hacemos de nuestra vida o esa reinterpretación que hacemos de todo lo que hemos vivido va a ser muy importante en la felicidad del adulto mayor. Y aquí los profesionales tenemos que ayudar. Podemos ayudar también en otro frente, que es darle a la persona mayor estrategias de afrontamiento frente a las dificultades. Qué importante en este momento histórico que estamos viviendo. También los niveles de congruencia, hasta qué punto coincide la realidad, las expectativas con lo que yo esperaba cuando tuviera 80, 90 o 100 años. También como esa satisfacción que tengo con mi familia o con mi red social, porque no basta con tener muchos amigos o muchos familiares, es que esté feliz con las redes que tengo con ellos. Y también cómo es la integración del tiempo, cómo es la sensación del paso de la hora en mi vida, es lenta, es rápida. Todos estos son frentes que se pueden trabajar.
Pues ya le digo, con mucha humildad quiero compartir algunas experiencias que, bueno, yo creo que todos tenemos como una gafa a través de las cuales vemos la realidad de nuestra vida, y más cuando llegamos a la etapa de adultos mayores, y en este sentido, pues queremos también romper algunos estereotipos. Yo siempre me encanta traer estas fotografías de Tina Turner o Sean Connery. Bueno, ellos son también adultos mayores, y a veces tenemos una imagen del adulto mayor un poco estereotípica. O, por ejemplo, si vemos a nuestros queridos Rolling Stones, entre los cuatro llegan a sumar más de 300 años. Ellos también son adultos mayores. Han ido rompiendo algunos estereotipos y agraciadamente, la imagen del adulto mayor es muy heterogénea. Se está rompiendo esa imagen que había férrea del adulto mayor. Algunas iniciativas que estamos haciendo en España, bueno, pues por ejemplo, yo sé que es una iniciativa que también se está haciendo en muchos otros países, el tema de las universidades para mayores. Las universidades para mayores es una de las grandes inspiraciones dentro del mundo de la gerontología, porque aprendemos hábitos de salud, aprendemos hábitos sociales, hábitos psicológicos, y cuando le preguntamos a una persona mayor por qué va a la universidad, no siempre es por escuchar conferencias, que también aprender toda la vida, pero también a veces, por ejemplo, en España, nuestros adultos mayores han ansiado, cuando eran jóvenes, muy jóvenes, ir a la universidad y no se había cumplido este sueño. Ahora se puede cumplir. Por ejemplo, ellos nos dicen muchas veces que es una alegría cuando comparten instalaciones universitarias con sus nietos. Esto es maravilloso. Esto es una nueva forma de afrontar el envejecimiento y sobre todo una excusa para salir cada día de casa e ir a las instalaciones de la universidad, porque es la posibilidad de dar y recibir afecto y relaciones sociales. Esto es una experiencia maravillosa. Aquí les traigo algunas fotografías de nuestros adultos mayores, del aula Ciudad de Granada, por ejemplo, que es una maravilla. Trabajar con las emociones, hay muchas formas de trabajar con las emociones. Yo les invito a ustedes a que vean, cuando tengan ocasión, si les interesa, una página web que se llama precisamente Música para Despertar. Hay un psicólogo que es Pepe Olmedo, que trabaja a través de la música el tema de las emociones, con personas de Alzheimer sobre todo. Y llegado a este punto, yo quería compartir con ustedes en un par de minutos un pequeño vídeo para que veamos un poco cómo se trabaja. Voy a ver si soy capaz de conectar para que lo puedan ver. Un momentito, por favor. Aquí. Vamos a ver. Aquí. Un momentito. A ver si lo conseguimos. Como mía, nada más que quiere que esté aquí. Y ya no quiero.
Interesante, interesante. ¡Viven rápido! ¡Es una emergencia! ¿Te ocurre algo malo? Algo... Vamos a ver. Ahí. Entonces, las experiencias que estamos haciendo en este sentido son muy interesantes. Otras experiencias que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, lo que sería adopciones intergeneracionales. Esto es pues que intentamos conectar lo que es el mundo universitario con nuestros adultos mayores, de forma que una persona joven adopta simbólicamente a un adulto mayor y el adulto mayor adopta simbólicamente a la persona joven. De forma que por lo menos una vez en semana tenemos un punto de encuentro colectivo y esta es la excusa para que se pueda seguir trabajando, tener una amistad concreta, también intentando evitar los guetos por edad, porque yo creo que este es uno de los grandes secretos también de la gerontología. En la Universidad de Granada hemos creado, por ejemplo, el Jardín Intergeneracional. Esta ha sido una experiencia muy bonita, en la que había personas mayores que sabían de paisajismo y había gente joven que no tenía conocimientos, pero tenía fuerza física. Y lo que hemos hecho es precisamente uno de los jardines de la universidad que estaba un poco más deteriorado, pues hacerlo el Jardín Intergeneracional de la Universidad de Granada, un punto de encuentro donde pueden compartir personas jóvenes y mayores tantísimas experiencias y donde hacemos flamenco, donde hacemos poesía, donde hacemos cantidad de actividades. Otra iniciativa que estamos haciendo, y que ahora mismo yo creo que esto que estamos haciendo es algo parecido, es el intercambio docente, bueno, que profesores de distintas universidades, de mayores, pues podamos participar recíprocamente dando pequeñas charlas, pequeñas conferencias en distintas universidades. Ahora la pandemia nos ha puesto este teletrabajo y esta forma de funcionar a través de las redes que está siendo maravillosa y se está abriendo un mundo importante, por lo menos algo positivo ha traído esta situación. Voluntariado, por ejemplo, con adultos mayores, pero no solamente con adultos mayores, sino protagonizado por adultos mayores a otros adultos mayores. Por ejemplo, otra de las vías que estamos trabajando. Estamos trabajando mucho en formar desde la perspectiva del coaching, por ejemplo, a las personas que trabajan con adultos mayores. Vamos a residencias y formamos pues, precisamente al personal en esta forma nueva de trabajar que es centrada en la persona y en los sentimientos de la persona. Por ejemplo, por contarles un botón de muestra, pues lo mismo que tenemos en los ordenadores de los centros residenciales, los datos de su historial médico, ¿por qué no empezar a tener su historial emocional? ¿Por qué no tener esos datos que despiertan las emociones de la persona, como son el nombre de sus nietos, como es la canción preferida o su plato preferido? A veces, cuando utilizamos estos resortes, la persona es capaz muchas veces de reaccionar cuando tiene un problema de memoria o una demencia. Por ejemplo, bueno, los servicios sociales. Yo creo que los servicios sociales tenemos que empezar a pensar que habrá otras formas, otras carteras, otras iniciativas que nacerán. Por ejemplo, puede ser la teleasistencia virtual. Por ejemplo, esta experiencia que ustedes conocerán del cohousing, envejecer entre amigos, de forma que un grupo de amigos que han estado tal vez compartiendo toda su vida, cuando llega la vejez, deciden irse a vivir a una urbanización juntos y van contratando servicios de enfermería, de fisioterapia, de psicología, conforme van necesitando esta realidad. Bueno, hay muchos tipos de cohousing, a lo mejor en otra charla podríamos hablar tranquilamente, pero está siendo una experiencia muy bonita. O, por ejemplo, lo que son las residencias intergeneracionales, donde puede haber una parte de adultos mayores o una parte de guardería de niños o una parte de estudiantes universitarios y comparten instalaciones. Esto es una maravilla, una experiencia preciosa. Yo creo que las residencias del siglo XXI van a cambiar mucho en los próximos años. Van a ser muy diferentes. Este tono a hospital que tienen algunas de ellas se van a parecer más a hogares, van a ser más domóticas, más diversas, abiertas a todas las realidades de la persona humana, ¿no?
En este sentido, pues bueno, aquí tenemos algunas imágenes de algunas residencias intergeneracionales en las que estamos trabajando, y esto es realmente una experiencia tanto para los niños que aprenden desde pequeños que los adultos mayores son un aporte, como para la estimulación del propio adulto mayor. Por ir finalizando esta parte, me encantaría poder contar muchas más cosas. Estamos trabajando mucho en el tema de humanizar los lugares donde están los adultos mayores. Por ejemplo, desde lo que es la residencia a lo que es las partes de hospital también, o incluso las unidades de cuidado intensivo. También hay que humanizarlas. Por ejemplo, las salas de espera de los hospitales, que a veces hay tantas horas muertas, se pueden convertir en salas de formación educativa en salud, con pequeños flash. O por qué no poner de moda las hojas de felicitación, no solamente la hoja de reclamación cuando algo va mal. Bueno, hay muchas iniciativas que podemos hacer. Las ciudades van a cambiar, las Smart Cities se están imponiendo como ciudades que tienen que ser amables con los adultos mayores, y hay muchas iniciativas que tendremos que poner en marcha. Tal vez la teleasistencia en el futuro será de otra forma. Este cuadro quería compartirlo para ir finalizando, un cuadro que refleja lo que ha sido esta terrible experiencia, o lo que está siendo esta terrible experiencia de la pandemia. Ahora nos toca trabajar mucho con los adultos mayores. Ellos son los que han sufrido la peor parte o están sufriendo la peor parte de esta enfermedad, y nos queda un largo trabajo interdisciplinar para apoyar a las personas que han pasado tanto tiempo confinados. Podríamos dar muchas pautas para que las personas mayores pudieran envejecer con inteligencia emocional. Cada una de ellas daría para hablar muchísimo. Yo quisiera terminar esta intervención mía, para que dé tiempo a hacer algunas preguntas, con un pequeño cuento. No sé si ustedes lo conocen, el cuento del niño y el mapa del mundo. Dicen que había una vez un niño y una mamá que estaban en la peluquería, y la mamá, mientras la peinaban, pensó cómo hacer para que el niño estuviera entretenido. No tenía ningún juguete. Así que de una revista cogió una página de la revista y la rompió en trocitos para que fuese como un puzzle para que el niño lo armase. Concretamente arrancó una página en la que había un mapa del mundo. Bueno, la mamá dijo, este niño tan pequeñito, con 5 años, va a tardar muchísimo en hacerlo porque no sabe geografía, no sabe dónde están los continentes. ¿Cuál fue la sorpresa? Que a los 5 minutos el niño dijo, mamá, tengo hecho ya el puzzle que me has dado. Y le dijo, pero hijo mío, ¿cómo lo has hecho si tú no tienes conocimientos de geografía? No sabes dónde están los continentes ni los mares. Y el niño dijo, mamá, esa página que me has dado, esa hoja que me has dado, por el otro lado tenía el rostro de un adulto mayor. Entonces he estado juntando las piezas hasta que he reconstruido el rostro del adulto mayor, y sin darme cuenta, mamá, he reconstruido el mundo también. ¿Qué quiero decir con esta historia? Quiero decir que o el mundo de la gerontología está centrado en el rostro del adulto mayor y en sus sentimientos, o no es realmente gerontología, no tendrá sentido. Muchísimas gracias, y bueno, pues un placer haber compartido esta pincelada. Espero que haya quedado ganas de poder compartirlas con más tiempo en otro momento, y estoy abierto pues a las preguntas que ustedes quieran expresarme. Estaré encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis. Por el momento tenemos 2 preguntas. Una de ellas pide si puedes hacer un resumen entre la relación de inteligencia emocional y sabiduría. Inteligencia emocional y sabiduría. Qué importante. Sí, respondo ya, Jacqueline, sí. Yo siempre sí, después te hago la segunda pregunta. Perfecto. Yo a mis estudiantes siempre les explico que la inteligencia es como una escalera con 3 peldaños, ¿verdad? Tenemos la primera escalón, que sería ser inteligente. Hay personas que son más inteligentes, se adaptan al medio lo antes posible. Lo mismo ocurre con la inteligencia emocional, ¿verdad? Hay un segundo escalón, que es además ser creativo. La persona inteligente resuelve rápido los problemas, pero el creativo resuelve problemas que no se había enfrentado nunca a ellos. Pero hay un tercer escalón. El tercer escalón es el de la sabiduría. Y para tener sabiduría necesitamos algo muy importante, que es tener experiencia, tener años. Una persona joven puede tener inteligencia emocional, pero no sabiduría. Para eso necesitamos
tener muchas experiencias de la vida, experiencias que solamente los adultos mayores pueden llegar a ese grado. No sé si he respondido a la pregunta con ello, ¿no? Gracias, José Luis. Hay varios comentarios positivos en el chat del canal. Agradecen la presentación, que están recordando algunas experiencias positivas en la vida también con esta exposición que acabas de hacer. La otra pregunta dice, ¿de qué forma la comunicación online reemplaza lo social? Ay, yo siempre digo que nunca lo va a reemplazar totalmente, o nunca debería. Una pantalla puede ser un maravilloso recurso que nunca hemos tenido en la historia de la humanidad, ¿no? Las tecnologías que ya no son nuevas tecnologías, ya son tecnologías que están en el día a día, nos van a ayudar mucho, pero nunca suplirá lo que es la presencia de un profesional que mira a los ojos del adulto mayor, que le coge de la mano, que le da su consejo, que tiene ese contacto directamente social, ahora con las medidas que hay que tener con el COVID, ¿verdad? Pero nunca va a suplir el profesional que da ese cariño directamente. Es un gran recurso que lo podemos utilizar, por ejemplo, en esta situación de la pandemia, es maravilloso, pero nunca suplirá el contacto directo de un profesional, es mi punto de vista. Gracias, José Luis. Otra pregunta que nos ponen en el chat es si hay alguna recomendación para personas mayores con Alzheimer reciente. Bueno, el tema del Alzheimer es todo un mundo que cada día están saliendo muchas investigaciones, están saliendo muchos resultados. Yo le animaría a ustedes como una cosa un poco más novedosa, en la que directamente hablamos en la exposición. Le aconsejo visitar esa iniciativa maravillosa que es Música para Despertar, que está centrada precisamente en el trabajo con pacientes y con personas con Alzheimer, en el que a través de las emociones y concretamente de los recursos de la música se está trabajando mucho ahora en este tema. Queda mucho por descubrir seguramente, pero está siendo un tema muy innovador. Yo le invitaría a que visitasen esa página, que tiene enlaces, tiene vídeos, tiene experiencias, y seguramente va a ser muy satisfactoria esta experiencia de visitarla. Muchas gracias, José Luis. Muchos agradecimientos también de parte del chat, que siempre es bueno seguir aprendiendo. No sé si tienes algún comentario más que agregar. Darle las gracias por lo que es compartir este momento, y estoy deseando de escuchar a mi compañera María Montero, de la que siempre aprendo tantísimo. Muchas gracias. Muy bien. Presentamos entonces a María. Muchas gracias, José Luis. María Montero López Lena es doctora, profesora de tiempo completo con más de 35 años de labor académica ininterrumpida. Cuenta con formación académica de 3 maestrías correspondientes al área de psicología ambiental, terapia individual y de pareja y psicología experimental, por la cual la Universidad Nacional Autónoma de México la distinguió otorgándole la medalla Gavino Barrera. Su interés por el tópico de la soledad surgió en el año 1993, cuando abrió el primer curso sobre soledad y desarrollo socioafectivo a través del ciclo vital en la maestría de Psicología Social, Ambiental y Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM. En el mismo año publicó un artículo sobre el significado de la soledad en adolescentes. La doctora Montero ha recibido financiamiento de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM para el desarrollo de 6 proyectos de investigación que giran en torno a la soledad, desarrollo socioemocional, envejecimiento y pobreza. Ha generado artículos publicados en revistas con factor de impacto y publicados además en español, en inglés, chino mandarín, algunos capítulos de libros, de textos especializados. Ha dirigido tesis de pre y posgrado y impartido conferencias magistrales y simposios sobre soledad en congresos nacionales e internacionales. Es autora del Inventario Multifacético de Soledad, IMSOL, que evalúa la frecuencia de la experiencia solitaria y conductas de afrontamiento ante la misma, del cual han derivado 4 versiones aplicables específicamente a niños, adolescentes, adultos y personas mayores con sus respectivas publicaciones. Desde el 2013, la doctora Montero es miembro del Comité Técnico del Seminario Universitario sobre Vejez y Envejecimiento, representando a la Facultad de Psicología de la UNAM.
Durante este año 2020, la doctora Montero coordinó un estudio internacional sobre el impacto del confinamiento por COVID-19, en el que participaron 8 países latinoamericanos y es pionero dentro de la red interdisciplinaria de psicogerontología. En este estudio se documentaron aspectos tanto cualitativos como cuantitativos del confinamiento y su vinculación con la salud mental en las personas mayores. La línea de investigación sobre soledad, pobreza y envejecimiento que desarrolla la doctora Montero ha trascendido las fronteras de su país y ha facilitado el establecimiento de vínculos de colaboración internacional con investigadores en Europa, Latinoamérica y Sudáfrica. Bienvenida, doctora Montero, escuchamos su presentación. Muchas gracias, Jacqueline. Y yo quisiera empezar diciendo gracias a Doris por esta iniciativa, gracias a todo el equipo de la Universidad Central y a esta asociación que tan afortunadamente instrumentan este tipo de eventos que hacen que las distancias geográficas se reduzcan a una pantalla y sintamos que estamos más cerca, porque realmente estamos más cerca. Yo celebro y agradezco esta oportunidad y también de compartir con José Luis. Fue una afortunada coincidencia en Granada hace algunos años, y cuando se establece ese tipo de vínculos, no importa el tiempo que pase, hay esa conexión afectiva que yo quiero creer que vamos a generar en esta ocasión también. Y para ello voy a compartir pantalla. A mí me toca hablar sobre el tema de la soledad, las conductas de afrontamiento en épocas de soledad. Yo creo que es épocas de la pandemia del COVID, ¿verdad? Pero bueno, el punto acá es que voy a hablar un poco más sobre la soledad, y esta va a ser la secuencia que voy a cubrir. Ojalá que tengan la confianza de mandar algunos comentarios o preguntas, que con mucho gusto al final pues abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, son 4 puntos los que voy a cubrir en los 20 minutos que tengo para exponer, que son los fundamentos conceptuales de la soledad en adultos mayores en México. Les voy a dar algún perfil sociodemográfico, los instrumentos que ya Jacqueline mencionaba, que desarrollé para medir la soledad en un contexto latinoamericano, porque hay instrumentos en otros lados del mundo, especialmente en Europa y en Estados Unidos, pero faltaba un instrumento que midiera las dimensiones de la soledad aplicable a la comunidad latina, ¿no? Y finalmente terminaré con las conductas de afrontamiento a la soledad y algunos tips que nos ayudarán a lidiar con ellas. Y entonces empezaré con ¿qué es la soledad? Algunas personas dicen que nunca se han sentido solas, y yo siempre asumo que no les gusta reconocer eso, porque la soledad es un fenómeno esencialmente psicológico. Después de hacer una revisión exhaustiva de la literatura generada al respecto dentro del campo de la psicología, hacia 1998 yo la definí en estos términos: es multidimensional, subjetivo, potencialmente estresante y resultado de carencias afectivas reales o percibidas que tienen un impacto diferencial sobre el funcionamiento y la salud física y psicológica del sujeto que la experimenta. Para los estudiosos de la soledad, esta definición integra los primeros estudios que al respecto se hicieron, para variar, en Estados Unidos, en donde detectaban esta visión
de desequilibrio entre lo que yo deseo como necesidad afectiva y lo que yo percibo. Y entonces en esa diferencia es donde estriba la subjetividad de la experiencia solitaria. Por eso se dice que no hay peor soledad que la soledad acompañada, porque no es satisfacer esa necesidad de afecto el tener una compañía meramente física, sino tener la significación de este afecto que esa compañía puede brindar. Y de eso podríamos hablar después de la exposición. Entonces, la aproximación científica de la soledad se empezó por allá a finales de los años 70 y en 1982 se editó el primer Source Book of Loneliness. Y ahí nosotros vemos que había el inicio del estudio científico de la soledad, porque hay otras aproximaciones para estudiarlo. Pero en términos científicos, el nivel fisiológico es muy importante. Se ha asociado la experiencia solitaria con la prevalencia del virus Epstein-Barr, que es un precursor de la mononucleosis. También se ha documentado que cuando las personas entran en un estado de soledad, de alguna manera más o menos prolongado, hay una disminución en su capacidad inmunológica. Algunas personas habrán experimentado algunas afecciones de las vías aéreas poco después de que alguien se ha muerto y obviamente sí se asocia a esta nostalgia, pero esa sensación de carencia y de soledad es la que deprime el sistema inmunológico y el organismo es presa fácil de virus, ¿no? También hay alteraciones en el funcionamiento neurofisiológico. Cuando la gente reporta que se siente sola, hay una alteración en la regulación térmica y en la ritmicidad fisiológica e incluso en la sincronización neurológica a nivel del cerebro. Y todo esto ha sido ya documentado de manera científica y publicado. A nivel psicológico, nosotros tenemos una asociación de la soledad con estados depresivos. Ojo, no necesariamente una gente que tenga episodios de soledad se va a presentar un estado de depresión clínicamente abierta. Y lo contrario igual, mucha gente que padece de depresión orgánica no necesariamente está o se encuentra sola, pero sí hay una asociación en este estado que puede ser concebido como un estado ómnibus, esta experiencia solitaria, que se asocia con otras variables psicológicas como autoestima, como timidez, introversión y predisposición hacia la interdependencia. Y esto es lógico porque una gente que tiene pocas habilidades sociales para reforzar estos vínculos, pues es muy frecuente que presente episodios solitarios. También a nivel psicológico se ha visto que la gente que se identifica como solitaria tiene poca habilidad para establecer vínculos afectivos y también hay un impacto negativo sobre la calidad y extensión de la red de apoyo social. Es comprensible, una gente que es solitaria, pues obviamente no va a tener mucha eficiencia en establecer estas redes y sobre todo emplearlas de una manera recíproca, ¿no? A nivel epidemiológico, también se asocian los episodios de soledad con el consumo de alcohol, con el uso de fármacos, drogas y tabaco e incluso con alteraciones en la ingesta de comida. En México tenemos un dicho muy común, no sé si ustedes lo tienen en sus países, pero es que dicen que las penas con pan son menos, ¿no? Entonces, la gente que eventualmente pasa por episodios de soledad, aunque puedan ser breves, el recurso más rápido que tienen es
pues consumir algo que los distraiga, o ver la televisión, u otras conductas de afrontamiento que más adelante vamos a revisar. A nivel etnológico, la soledad ya es digna de estudio. Ya en el último lustro, los estudios sobre la soledad desde esta visión más científica han documentado que hay contextos particulares que disparan la experiencia solitaria. Y a tal punto ha llegado la importancia del estudio de la soledad que en el 2018 en el Reino Unido se estableció el Ministerio de la Soledad. ¿Por qué? Porque es interesante ver que en el continente europeo el contexto de que las personas mayores se vayan a casas de retiro o que vivan de manera aislada alimenta la experiencia solitaria. Ojo, no es lo mismo estar aislado físicamente que padecer de soledad. El aislamiento físico es eso, está separado físicamente del contexto, como un Robinson Crusoe, pero no necesariamente Robinson se sentía solo. La soledad, como lo definimos al principio de esta exposición, es un fenómeno esencialmente subjetivo que se asocia a la percepción de lo que yo siento que necesito como afecto y lo que recibo como tal, ¿no? Entonces, la incidencia de soledad en adultos, ya entrando al tema de los adultos mayores en México, es que nosotros podemos ver que hacia 2018 teníamos 15 millones de personas de más de 60 años. Y de estas personas, 1 millón, casi 2 millones vivían solas, ¿no? Entonces, si de estas, 60 eran mujeres y 40 hombres. ¿Por qué? Nosotros como mujeres sobrevivimos más, y es interesante también porque en estudios la mujer es más natural en reconocer episodios de soledad, en tanto que los hombres lo ven como una falla en su desarrollo y tratan de compensarla mucho más rápido, ¿no? Entonces, también tenemos una evidencia de que las personas mayores de 80 años, si lo vemos acá, reportaban un grado ligeramente mayor de soledad, y lo importante aquí es que parece ser que a mayor edad, mayor posibilidad de experimentar este sentimiento. Entonces, aquí hay un nicho de estudio en el cual, como psicólogos o como profesionales especializados en salud, es un nicho en donde nosotros debemos incidir de manera más eficiente. También dentro del contexto mexicano, y ahorita ya específicamente vinculando la salud mental con el COVID, aquí podemos ver el reporte de que se recibieron 80,000 solicitudes de atención para la salud mental entre marzo y junio del 2020. Y lo importante aquí es que los síntomas reportados eran ansiedad, miedo, irritabilidad también, tristeza, depresión. Estos dos son asociados con experiencias solitarias, y también los trastornos de sueño. Y yo siempre digo que la soledad no conduce directamente a la ideación suicida, pero sí se asocia de una manera importante con la depresión. Entonces, antes de llegar a la depresión, la soledad puede ser tratada, y esto es un elemento importantísimo que como especialistas en salud mental deberíamos optimizar. Antes de remediar, podemos prevenir. ¿Cómo? Habilitando a las personas mayores especialmente a manejar estos episodios de soledad. También
Esto fue específicamente en el programa que se instrumentó en la Facultad de Psicología, denominada Mi Salud También es Mental. Entre abril y septiembre del 2020 se atendieron 95,000 llamadas, ¿no? Y esto nada más es un perfil de lo que tenemos en salud mental ante la pandemia ahorita, de todas las edades, ¿no? El primer porcentaje es la violencia sexual y agresión, obviamente por la razón del confinamiento forzado, ¿no? Y así vamos hasta el riesgo de suicidio y autolesiones o estrés agudo, que afortunadamente, aunque no llegan a tener porcentajes muy altos, sí es importante considerarlos, y sobre todo la sintomatología solitaria nos puede dar como una luz ámbar para tratar a una persona que puede derivar en depresión abierta o incluso en intento de suicidio. Ahora, hablábamos del inventario multifacético de soledad, que fue desarrollado desde 1998. Aquí solamente les voy a dar un esquema de este inventario, ¿no? Fue desarrollado para detectar frecuencia de la experiencia solitaria en la población de 18 a 59 años y constó de 4 factores. El déficit percibido a nivel intrapersonal, ¿no? Cuando se saldan cuentas de cuál ha sido el significado de la vida personal, el déficit en el afecto percibido proveniente de las amistades, de la pareja y de compañeros de trabajo. Esos son los 4 factores que constituyen parte de este cuestionario. Aquí están algunas de las preguntas, ¿no? Me siento triste, la soledad es mi única compañía, y esta es la escala en donde se contestan. Se tardan no más de 7 minutos en contestar el inventario, ¿no? Estas son las 38 preguntas y algunas habrían que ser recodificadas cuando se utiliza para fines de investigación. Cuando se utiliza para fines de tamizaje, también hay una forma para ir contando estos ítems. Específicamente de esa escala se derivó la escala de soledad en el adulto mayor, al que denominé IMSOL-AM por adulto mayor, y en esta versión solamente identificamos 2 escalas: alienación familiar, porque en nuestra cultura la familia es como el núcleo o la fuente de recursos afectivos, e insatisfacción personal, como yo les decía, el saldo de vida, ¿no? Y a edades avanzadas, obviamente esto se constituye en una fuente de satisfacción o no de lo vivido, y esto contribuye o no a la experiencia solitaria. Y aquí tenemos los 20 reactivos que constituyen este cuestionario. Obviamente para una persona mayor esto se responde en 5, no más de 7 minutos, y es muy útil para efectos de investigación. Ahora, entrando con base en esto, las conductas de afrontamiento a la soledad también se derivaron desde 1998 como parte del inventario multifacético de soledad, y consta de 28 reactivos que identifican 6 conductas que se asocian a la forma de enfrentar la soledad particularmente. Estas conductas se basan en la teoría de Lazarus, del tipo de afrontamiento. En la población mexicana se identificaron estas 6, aunque se exploraron las 14 formas de afrontamiento de las que habla Lazarus. Pero para las personas de esta muestra, de personas adultas en general, se identificaron solamente 6. Entonces, estos reactivos, ahorita se los voy a
a evidenciar con viñetas o con imágenes. Estas son algunas de las preguntas que se hacen, ¿no? Me pongo triste, es un afrontamiento de identificación de emociones. Pongo mi confianza en Dios, es un tipo de afrontamiento religioso. Y estas son la segunda parte y son 28 preguntas, como les decía. Lloro, es manifestación abierta del sentimiento, o busco a alguien que me consuele, que es un tipo de afrontamiento activo, ¿no? Ahora, ¿cómo afrontar la soledad? Concretamente, ya les decía yo de estos factores. Creo que se van rápido. ¿Cómo le hago para...? Ya sé, perdón, es que se iba... Vamos a ver si lo pongo acá. No se quedan. Perdón, voy a regresar a los esquemas. Era evitación. Yo lo quería representar con estas fotos, pero parece que no se quedan estables. La evitación es esa búsqueda, usualmente reactivos como busco a mis amigos, o salgo a tomar un café, o invito a alguien a oír música. Es una forma de evitar tocar esa experiencia solitaria. La búsqueda de apoyo en la religión son alusiones específicas a la divinidad. Pongo mi confianza en Dios, rezo o hago oración. La búsqueda de apoyo socioemocional es específicamente vinculada con la búsqueda de personas significativas para la persona que está sufriendo de episodios de soledad. La expresión de emociones, como los vimos en el cuestionario, era llorar, me pongo triste, ¿no? ¿Cómo? La reinterpretación positiva es encontrarle alguna enseñanza a la experiencia solitaria. Y esto es muy importante en este contexto de pandemia, porque cuando tenemos una reinterpretación positiva y decimos, yo soy fuerte, estos episodios de soledad me han evidenciado que soy creativa, ya aprendí a hacer una nueva habilidad manual, o me salió muy bien el pastel. Esto implica que la reinterpretación positiva de la soledad nos da la ocasión de aumentar nuestro repertorio conductual. Y finalmente la aceptación es una situación más cognitiva. Decir, sí, se ha muerto alguien, todos nos vamos a morir, pero yo tengo los recursos para aceptar la muerte, no me puedo revelar ante ella, es una situación inescapable, pero acepto la vida con estas bajas y subidas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a enfrentar de una manera más constructiva la soledad. Perdón por esta... los dispositivos digitales no tienen honor, ¿eh? Eso es también un aprendizaje a través de todo este tiempo. Las acciones que promueven la salud mental en personas mayores ante COVID, específicamente, yo propongo 5. Básicamente, a nivel cognitivo, es mantener la certeza de que esta contingencia va a pasar, porque todo pasa en esta vida, ¿no? También hay que conservar en lo posible las actividades cotidianas. Es muy importante, y esto ya lo sabemos, hay que levantarse, desayunar, comer y cenar a horas específicas, levantarse como si fuéramos a salir en ánimos coloquiales, se dice, ¿no? Hay que levantarse y arreglarse para uno mismo. Bueno, hay que agregar rutinas específicas. Eso ayuda a las personas mayores a conservar el sentido del tiempo también.
realizar actividades prácticas que implican algún desafío físico o intelectual. Esto es algo importante. Si bien el Alzheimer, por ejemplo, tiene un componente contribuyente de tipo hereditario, no es determinante, y eso es bien importante como para prevenir. Cuando el cerebro se debe ejercer como se ejercitan los diferentes músculos en el cuerpo. Entonces, realizar actividades físicas y intelectuales que impliquen algún desafío y suponen también que es un esfuerzo que hace a nivel cerebral para establecer conexiones entre diferentes áreas del cerebro, y esto retrasa la disfunción cognitiva y por tanto, como diría José Luis, facilita un envejecimiento activo y funcional. También hacer aspiraciones e inhalaciones profundas de manera periódica a lo largo del tiempo de vigilia. Esto yo lo propongo basado en el conocimiento fisiológico. Cuando ustedes tengan alguna crisis emocional o tomar decisiones importantes, se segrega una sustancia que se llama cortisol asociada al estrés. La mejor forma de reducir el estrés es haciendo aspiraciones fuertes, profundas, de tal manera que se oxigene primero el cerebro y después todo nuestro organismo. Y esto opera ante situaciones de emergencia o ante situaciones emocionales fuertes, ¿no? Es bueno llorar, pero es mejor respirar profundo, y respirando parece magia, pero se oxigena el cerebro y entonces las conexiones cerebrales se hacen más eficientes. Y finalmente, hacer un diario de gratitud. Esto ayuda a conectar la función cognitiva con la función emocional. Y eso es lo que nos distingue como seres humanos. Podemos resignificar la experiencia que tenemos, y al resignificarlo podemos terminar agradeciendo todo lo que nos acontece, porque todo tiene un propósito que cumplir en nuestra vida. Entonces, elaborar un diario de gratitud nos ayuda a identificar esas vivencias que van formando parte de nuestra cotidianidad. Y finalmente, para aprender de la soledad, también proponemos estas cinco acciones basadas en toda una orientación Zen. Primero, y esto se aplica también a la terapia, primero hay que ver el problema. Hay que ver, ¿realmente estamos solos? Verdaderamente hay que ver qué es lo que nos hace sentir solos. El segundo punto es reconocer. Una vez que ya identificamos que la fuente que nos está causando esta sensación de carencia de afecto, pues la debemos reconocer. Sí, ya me divorcié. Tengo una razón por la cual me puedo sentir solo. Ahora hay que aceptarlo. Es un hecho consumado. Viene el divorcio. Estoy haciendo obviamente un ejemplo, ¿no? Hay que aceptar el divorcio. Y una vez que se acepta, hay que integrarlo al background de la experiencia vivida. Eso se tarda un proceso que se llama, puede ser de personal o puede ser acompañado con la terapia. Cuando nosotros integramos esa experiencia aparentemente negativa a nuestro marco de vida, a nuestro baúl de vivencia, y realmente lo integramos de manera óptima, llegamos a amar, no que nos hayamos sentido solos o abandonados, sino, como diría Gabriel García Márquez, hay que agradecer este dolor porque significa que tuvimos a alguien, o un amor que tuvimos, que nos dio significado. No podemos añorar algo que no tuvimos, porque lo tuvimos, es que lo añoramos. Entonces, amar la experiencia que nos permite incluso sentirnos solos, implica amar esa parte de la vida, y por tanto
también agradecer, no que se haya ido, sino que conocimos a la gente que se fue, en el caso del divorcio o la separación afectiva, ¿no? Entonces, estos 5 tips son basados en el Zen, y cuando llegamos a amar la vida, pues la experiencia solitaria se vuelve una experiencia que nos enseña a vivir mejor también. Yo siempre digo que la soledad es una buena compañía, no para regodearnos en ella, no, sino para que nos enseñe cuáles son nuestros recursos, tanto cognitivos como afectivos, de los que podemos echar manos para tener una vida más íntegra, más plena, más significativa. Entonces, gracias por la atención y estoy disponible para, en caso de que haya alguna pregunta. Gracias. Gracias a ti, María, por esta especial presentación y que está en estos tiempos, ¿cierto?, de contingencia, en donde la soledad se ha visto experimentada de otra forma en las personas mayores. Al respecto, hay una pregunta que dice que la soledad surge con la exclusión y eso cambia en los distintos rangos de edad entre las personas mayores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, hay 2 tipos de exclusión. La exclusión, bueno, hasta 3, ¿no? Exclusión en términos de que físicos, que te apartas del grupo, hay una exclusión emocional y hay una exclusión social. La exclusión social es más asociada con la discriminación y que se asocia en diferentes niveles de desarrollo, pues incluso con el bullying, ¿no? Se excluye por diferentes motivos, sobre todo de diversidad cultural y social a las personas. Pero la exclusión emocional es una forma también de violencia, ¿no? Porque se aparta o se rompe el vínculo afectivo y nosotros como mamíferos necesitamos ese vínculo para sobrevivir en cualquier edad. Hay edades, hay etapas de crisis. Un niño, un bebé, no puede sobrevivir si se excluye. Pero un niño que ya tiene alrededor de 5 años, de acuerdo con la literatura especializada, ya se reportan episodios de soledad sentida. ¿Y por qué? Porque a los 5 años el niño ya domina el lenguaje y ya puede asociar la experiencia emocional con lo que se reporta. Y la exclusión social a esa edad empieza a constituir un ingrediente de la autoestima del niño. Entonces, es claro que la exclusión es un componente que ayuda a desencadenar episodios de soledad, pero ojo, cuando nosotros capacitamos en la regulación emocional a los niños desde pequeños, a saber que va a haber episodios de soledad o a saber que va a haber episodios de enojo y a saber regularse, se puede transitar de una manera más armónica por las necesarias crisis que todos los días pasamos en nuestra vida. Entonces, la respuesta concreta a la pregunta es, ¿sí hay asociación con la soledad? Sí la hay, ¿no? Sí está vinculada a la exclusión social con la soledad, pero no quiere decir que si llega a excluirse la gente va a padecer. Depende de cómo regule emocionalmente esa experiencia. ¿Sí? Gracias, María. Otra pregunta que surge es si la soledad en pobreza es lo mismo que la soledad en riqueza. Casi es una pregunta capciosa y les voy a decir que depende de la gente que la padece. No hay más, hay otra frase que dicen pobres ricos o ricos pobres, ¿no? Aludiendo a que la gente que está en carencias de recursos económicos puede tener una vinculación más fuerte entre ellos. Y entonces esa solidaridad entre ellos, pues hasta ahí hay canciones, ¿no? Que dicen, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo,
¿no? Y en realidad el pobre es el patrón, porque el patrón, la soledad enriquece. Los niños ricos o los artistas, Luis Mirrey, que siempre le decimos así, ¿no? Cuando estaba en el pináculo de la fama, decía que él se sentía solo, porque no había vínculos afectivos que lo rescataran genuinamente de jornadas de trabajo espectaculares, ¿no? Aunque tuviera grandes audiencias. Entonces, por eso es tan interesante la soledad. No, yo diría que en esencia la experiencia de vacío, la experiencia de carencia afectiva es semejante. Ahora, los recursos que se tengan para enfrentarla van a ser diferentes. Idealmente, tanto el rico como el pobre deberían contar con recursos emocionales y cognitivos para lidiar con crisis afectivas. Eso es un principio de equidad psicológica, pero es claro que la gente que se sienta sola teniendo riqueza, pues va a consumir o va a tener opciones diversas, desde irse a comprar un helado hasta irse a comprar cristal o roca para drogarse, o anfetaminas, tal vez más elaboradas, en tanto que una gente en pobreza, cuando se drogue, para evitar episodios de soledad, pues tal vez va a utilizar tiner, ¿no? Entonces, pero los dos padecen esa carencia afectiva. Eso es algo bien importante. Padecen de esa percepción de carencia afectiva. Por eso la soledad es tan importante. Bueno, yo sigo insistiendo que es importante, no porque me regodeo en ella, no, pero trato de no temerle. Trato de aprender de ella. Entonces, sí hay diferencias, no en la esencia de la experiencia, porque es una experiencia subjetiva que se asocia a carencia de afecto, pero sí hay diferencias en los recursos que se tienen, sobre todo externos, para enfrentarla. Gracias, María. Y vamos cerrando entonces porque no hay más preguntas. Para cerrar con algunas ideas tomadas de las presentaciones que tienen ustedes, de lo que dice José Luis, es romper los estereotipos, favorecer las experiencias intergeneracionales y vivir con más humor y amor, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos en que estamos un poco más alejados físicamente. Y según lo que nos dice María, cultivar más riquezas en recursos emocionales también para vivir y disfrutar la soledad, porque con los 5 consejos zen que nos dabas también es amar estos tiempos que tenemos para ir sacando aprendizajes y sabiduría. Les agradezco a los dos, a nombre también de Doris, de la red de SAM, de la participación que han tenido y de también agradecer a las personas que se han conectado en esta actividad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.